Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group y en este video vamos a revisar una de las nuevas características que tenemos en V-Ray 3.2 para 3ds Max, particularmente la versión 2016, que es la nueva cámara física. Si ustedes están trabajando con V-Ray 3.2 en 3ds Max 2015 o versiones anteriores de 3ds Max, no encontrarán esta funcionalidad, solo es para la versión 2016 y para las nuevas versiones que surgen. Comentarles que esta cámara física la hemos desarrollado en conjunto Chaos Group y Autodesk y quiero en este video mostrar algunas de sus nuevas características y funcionalidades. Si ustedes desean seguir trabajando con V-Ray Physical Camera en la versión 2016, lo pueden hacer utilizando un script para crear esta V-Ray Physical Camera, porque en las nuevas herramientas ya no se contiene esta característica de crear V-Ray Physical Camera. Si ustedes salvaron sus escenas en 3ds Max 2015, 2014 y quieren abrirlas en 2016, no van a tener un problema. V-Ray va a entender perfectamente la interpretación de las cámaras anteriores, V-Ray Physical Camera. Entonces, en ese sentido no va a haber ninguna problemática. Voy a trabajar con V-Ray RT utilizando GPU, quiero tener una respuesta interactiva para ir viendo cuáles son algunas de las características nuevas que tiene esta cámara física. Bien, solo que me dé imagen de V-Ray RT, tengo una escena que tiene muchísima geometría, entonces va a tardar un poco en subir todo esto a la información para la tarjeta gráfica. En esta escena yo estoy utilizando la tradicional V-Ray Physical Camera. Ustedes pueden ver aquí algunas de sus características ya comunes utilizadas por ustedes dependiendo cuáles son sus deseos en escena. Si ustedes tienen, por ejemplo, Depth of Field, obviamente sabemos que trabajamos nuestro valor de F-Number, pero tiene una afectación con respecto a la exposición de la escena. Si ustedes están trabajando Motion Blur, a lo mejor tienen que hacer modificaciones en Shutter Speed e igualmente tiene afectación sobre la escena. Esto ya lo sabemos. Lo que voy a hacer ahora es pasar a la opción de perspectiva y voy a crear la nueva cámara física. Si yo me voy al Command Panel, en las opciones de cámara, V-Ray, ustedes se dan cuenta que ya no tenemos más V-Ray Physical Camera. Igualmente en la barra de herramientas de V-Ray 3 tenemos la opción de Physical Camera, no V-Ray Physical Camera. Esta Physical Camera es la misma que encontramos en estándar, en las opciones de cámaras estándar, y aquí está V-Ray Physical Camera. Voy a crearla. Sin deseleccionar la cámara, voy a dar control C y luego tecla C para pasar la cámara a mi vista en perspectiva, la que yo tenía. Entonces yo ya estoy viendo a través de la cámara. Lo que voy a hacer ahora es mirar cuáles son sus nuevas características, sus nuevos parámetros. Primero quiero comentarles que tenemos ahora dos maneras de trabajar con exposición, por medio de target o manual. Si yo incremento el valor de target de 6 a 14, ustedes pueden darse cuenta que yo ya tengo una exposición más adecuada sobre mi imagen. Esto será bastante interesante trabajar porque en modo target, quienes están familiarizados con Exposure Value en los motores nativos de 3ds Max, este valor me permite tener un control solo de la exposición, y si yo quiero tener afectaciones de Depth of Field o Motion Blur, no va a tener, obviamente si yo modifico mis valores de F-Number o de Shutter Speed, no va a tener una afectación con respecto a la exposición. Voy a mostrarles, por ejemplo, cómo sería este caso. Si yo reduzco mi valor del focal para tener mayor campo de visión, igualmente corregir verticales, tenemos una opción en Perspective Control, aquí podemos corregir las verticales. Ok, regreso a la opción de lo que les comentaba de Depth of Field. Por ejemplo, si yo prendo mi opción de Depth of Field y voy a establecer, por ejemplo, un campo de enfoque de 50 metros. Tengan en cuenta que yo tengo una escena muy grande, lo que significa que la afectación de Depth of Field tiene que ser en un valor muy pequeño de F-Number, porque tiene una relación directa con la escala de los objetos o de las escenas. Entonces ustedes pueden ver que yo ya tengo enfoque, por ejemplo, de esta área, y todo lo demás sale de foco, y al modificar F-Number trabajando con el modo target no voy a tener una afectación con respecto a la exposición. Esto sería el mismo caso para Shutter Speed, lo cual es bastante interesante esta característica. Voy a regresar a mi valor 8 y quiero comentarles nuevas opciones que tenemos en esta cámara física, sobre todo muchos nuevos presets. Por ejemplo, tenemos un preset para estas cámaras, formatos de sensores. Si ustedes están acostumbrados a trabajar con APS, Canon, Nikon, Sony, etcétera, que son formatos, bueno, en sus siglas en inglés es Advanced Photo System, son formatos de sensores particularmente utilizados en cámaras reflex. Si ustedes están acostumbrados a trabajar de esta manera, pueden encontrar bastante interesantes estas opciones, e igualmente pueden trabajar de forma personalizada, etcétera.
Ok, igualmente formatos nuevos para Shutter Speed. Tenemos uno sobre segundos, degrees o frames. Entonces ustedes pueden elegir entre varios de estos para poder controlar su calidad de motion blur cuando estén trabajando objetos en animación. En este caso obviamente no voy a tener una afectación sobre la exposición porque estoy trabajando con modo target, pero posteriormente vamos a trabajar en modo manual y podremos ver que va a haber una afectación con respecto a los parámetros de Shutter Speed. Bien, también tenemos nuevos presets en White Balance. Ustedes pueden elegir entre muchos de estos nuevos presets. Bastante interesante tener varias opciones dependiendo cuál es el deseo de ustedes sobre su escena. O bien trabajar por medio de temperatura. Yo puedo incrementar este valor para hacer mi imagen más cálida o más fría, dependiendo cuáles son igualmente sus deseos. Y comentarles que indistinto de trabajar White Balance dentro de la cámara física, nosotros también tenemos en V-Ray Frame Buffer, a partir de V-Ray 3.1, esta opción de White Balance. Entonces ustedes pudieran también trabajar sin necesidad de la cámara física este tipo de correcciones. O bien, si ustedes desean hacer estas correcciones de forma manual, como anteriormente lo hacían muchas personas utilizando V-Ray Physical Camera, pueden seguir utilizándolos. Bokeh Effect o Bokeh o Bokeh Effect, como quieran ustedes llamarlo, sigue trabajando de la misma manera que en la V-Ray Physical Camera. Solo tenemos algunas nuevas, un nuevo formato para entenderlo. Obviamente pueden trabajar por blades. Ustedes pueden igualmente trabajar la opción de Custom Texture si ustedes quieren personalizar su efecto de bokeh. Optical Vignetting, también seguir trabajando este tipo de características. Entonces esto no ha cambiado en realidad. Voy a pasar a mostrarles el modo manual, que es la manera en como trabajábamos tradicionalmente en V-Ray Physical Camera, en donde tenemos afectación de ISO. Obviamente si nosotros queremos afectar por medio de Shutter Speed, podemos hacerlo. Por ejemplo, yo puedo reducir mi valor de Shutter Speed y entonces reduce un poco la exposición. Ha cambiado un poco el comportamiento de estos modos de trabajar mi relación de tiempo en disparo. Obviamente yo puedo, no sé, si yo reduzco mi valor de Shutter Speed, puedo incrementar exposición, o si lo incremento el valor, igual como tradicionalmente trabajamos en V-Ray Physical Camera. Tenemos otras maneras de trabajar, por ejemplo, en el caso por medio de frames, Shutter Speed por medio de frames. Obviamente si yo lo incremento, va a ser al contrario. Al incrementar el valor de Shutter Speed en modo frames, obviamente voy a aumentar la exposición. Entonces en este caso sería reducirlo, es decir, que esta relación se vuelve directamente proporcional con respecto a la exposición. Pero en realidad muy sencillo poder familiarizarse con estos nuevos sistemas. Comentarles también que es súper importante tener en consideración que cuando vamos a trabajar exposición desde esta cámara física, en nuestro valor de environment dentro de exposure control, tenemos que utilizar necesariamente physical camera exposure control para estas características. Si nosotros no tenemos esta característica activada, voy a, por ejemplo, apagarla, voy a reiniciar V-Ray RT y podrán darse cuenta que entonces no voy a tener cómo modificar esta exposición dentro de mi escena. Solo un segundo en lo que vuelve a cargar mis geometrías a V-Ray RT, y podremos ver cómo no va a poder funcionar ahora Physical Camera si no tenemos activado este control de exposición. Ok. Ok, aquí lo tenemos. Si yo selecciono entonces nuevamente mi cámara, se darán cuenta que incluso no puedo seleccionar alguna de las opciones, tanto manual como target. Entonces, para que pueda funcionar esto, ya sea que dentro de las características de Physical Camera yo pueda seleccionar Install Exposure Control, o bien yo manualmente seleccionar esta opción dentro de Environment o la opción de Exposure Control, seleccionar Physical Camera Exposure Control. Voy a activarlo desde la cámara física. Obviamente yo tengo que reiniciar V-Ray RT para que pueda empezar a trabajar correctamente con esta característica, y podremos ver que va a funcionar perfectamente.
Es súper importante entonces entenderlo. Igualmente ustedes pueden ver que tenemos V-Ray Exposure Control, que es una herramienta que trabaja en conjunto o en común con V-Ray Physical Camera anterior. Si ustedes están trabajando desde perspectiva y quieren tener los controles de exposición de la tradicional V-Ray Physical Camera, ustedes pueden seguir utilizando V-Ray Exposure Control, indistinto de trabajar con Physical Camera. Entonces aquí ven que puedo ya de nuevo trabajar correctamente. Aquí está mi valor. Entonces en esta parte de trabajar de forma manual es como tradicionalmente hacíamos en nuestras características de V-Ray Physical Camera. Por ejemplo, si en este caso yo reduzco o incremento, en este caso sería incrementar mi valor de Shutter Speed y reducir mi valor de ISO, por ejemplo en 0.01, ustedes pueden, voy a reducirlo un poco más. Ustedes pueden ver que entonces ya tengo afectación de depth of field, pero puedo controlar este tipo de situaciones utilizando de exposición utilizando los tres parámetros f-number, shutter speed e ISO. Entonces, como tradicionalmente lo hacíamos. Ok, entonces, ¿cómo podríamos trabajar si yo deseo seguir utilizando V-Ray Physical Camera? Si yo les he comentado que ya no tenemos en las herramientas comunes de V-Ray esta característica, vamos a crearla a partir de un script. Primero, lo interesante sería que cuando vayamos a trabajar nuevamente con V-Ray Physical Camera, ya no necesitamos más este control de exposición. Entonces yo debo de apagarlo. Y ahora lo que voy a hacer es crear mi V-Ray Physical Camera. Lo voy a hacer a través de un script. Entonces me voy a script, nuevo script, y voy a escribir V-Ray create V-Ray Physical Camera entre corchetes para la función, y entonces evaluate. De esta manera ya se ha creado. Si yo miro mi lista de jerarquías, ustedes se dan cuenta que yo tengo aquí mi cámara. La voy a seleccionar y lo que voy a hacer entonces es pasar mi cámara a la vista de perspectiva. Entonces nuevamente control C y tecla C. De esta manera yo ya estaría trabajando con estas características. No funcionó, permítame nuevamente seleccionarla. Entonces control C y tecla C. Ahora sí, ya estoy trabajando nuevamente con la forma, con la tradicional V-Ray Physical Camera. Si yo, no sé, voy a corregir mi white balance y, no sé, mi exposición. Entonces, bueno, podrían seguir trabajando este tipo de situaciones como tradicionalmente lo venían haciendo desde V-Ray Physical Camera. Bien, esto sería todo en este video. Espero que esta guía pueda ser de utilidad. Puedan familiarizarse pronto con esta nueva cámara física, la cual encontramos muy interesante, con muchas nuevas opciones que pueden ayudarle mucho en sus proyectos. Bien, pues muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.